Buenas tardes, días o noches a todos y a todas. Eh, Esta diapositiva tiene una narración, así que la pueden escuchar cuantas veces ustedes quieran. El tema de esta narración y de la presentación PowerPoint es la oferta agregada en el corto y largo plazo. Les recomiendo que escuchen esta narración con audífonos porque, dadas las limitaciones técnicas que tengo, no parece que va a quedar con muy buena calidad de sonido. ¿Sí? Partimos. Como posiblemente se recordarán, el tema de la oferta agregada ya se trató en las clases iniciales del curso y se presentó la oferta agregada creciente, como la que se está mostrando en pantalla. Les recomiendo intentar recordar en estos momentos qué es la oferta agregada. La oferta agregada es una relación que hay entre la cantidad de PIB que las empresas nacionales están dispuestas a ofrecer y el nivel de precios. La oferta agregada que estamos viendo en pantalla, que se llama keynesiana o de corto plazo y es creciente, está representando una relación positiva entre el nivel de precios y el PIB, queriendo decir que a mayor nivel de precios las empresas están dispuestas a ofrecer más PIB y a menor nivel de precios las empresas ofrecen menos PIB. Se dijo también esa primera presentación que no era la oferta agregada el único comportamiento que tenía. Ahora estamos viendo en pantalla la oferta agregada clásica de largo plazo o vertical. Si se fijan, antes de explicar por qué lo que está diciendo y la diferencia fundamental es que para cualquier nivel de precio que pueda pensarse, la cantidad de producción que las empresas van a ofrecer, la cantidad de PIB, es la misma. Por ejemplo, para un nivel de precio de 60, tanto como 40 o 20, la cantidad de PIB que ofrecen las empresas nacionales es el conjunto de las empresas nacionales aproximadamente 110 mil millones de dólares. A continuación vamos a revisar las razones de todo esto. La pregunta que nos debe guiar para entender lo que estamos discutiendo es qué forma tiene la oferta agregada y partimos de un punto arbitrario. Recuerden que no es, casi nunca es tan importante en nuestra clase de dónde partimos, sino más bien las variaciones que ocurren. En este momento estamos diciendo que para un nivel de precios de 100, las empresas están dispuestas a ofrecer una producción de 300 mil millones de dólares. Entonces la pregunta importante es, ¿cómo varía la producción o más bien la disposición a producir de una empresa o de las empresas si el nivel de precios sube? Eso es lo que nos va a guiar. Para poder responderlo en propiedad, debemos examinar con cierta profundidad la manera en que las empresas producen. Las empresas generan bienes y servicios, y para poder producir bienes y o servicios ocupan tres tipos de elementos o factores de la producción. El primero es el trabajo, que representa la actividad humana. El segundo podría ser el capital, que representa tanto la maquinaria como también las edificaciones. Y por último, la materia prima, que todos son aquellos elementos, se llama tierra o materia prima, que son aquellos elementos que van a ser transformados por el capital, perdón, por los seres humanos con ayuda de la maquinaria y el capital. ¿Sí? Em, las empresas entonces enfrentan costos cuando producen y obtienen beneficios por el hecho de que venden esa producción. Las empresas deciden cuánto producir pensando en la ganancia o diferencia que hay entre el beneficio y el costo. Si por cada unidad que la empresa produce el beneficio es mayor, porque subió el precio o porque los costos bajaron, la empresa o las empresas van a tener un incentivo a producir más. Si no hay cambios en la ganancia neta que se obtiene por cada unidad producida, las empresas en principio no deberían modificar su producción porque lo que las guía es la maximización de las utilidades o maximización de la ganancia. Entonces, en esta lámina está dicho más probablemente lo que acabamos de decir. Las empresas consideran para poder decidir cuánto producir el beneficio unitario, o sea, por cada unidad producida, y que es la diferencia entre el precio de venta al cual venden el producto y los costos para poder producir un producto. Ahora, los costos, como ya dijimos, tienen relación con los salarios, con los costos del capital físico y con los costos de materias primas. Está resaltado en negritas el costo de salario porque vamos a aceptar algo que
que es razonable es que de todos los ítems de costos de una empresa, el que más volumen tiene o el que más importa es el costo asociado a los salarios, es decir, el costo de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, arriba dice oferta agregada y salarios en el corto plazo y en el largo plazo. Imaginemos que esa flecha azul representa el tiempo y parte de enero hasta diciembre y por tanto representa todo un año. Las empresas tienen costos y de ese costo el más importante hemos dicho son los salarios. En enero una empresa puede vender su producción a un precio P cualquiera, tiene un costo de producción unitario, es decir, por cada unidad que produce, por cada mueble, por cada silla, por cada cuaderno que produce de C, y la diferencia entre el precio y el costo me da un beneficio unitario de B, cualquier valor. Y en conclusión de todo esto, las empresas producen o están dispuestas a producir una cierta cantidad de oferta agregada de producción de PIB que es igual a O a 1, cualquiera. Um, el ítem de salarios es el ítem de costo más voluminoso para la empresa. Supongamos que durante el año que estamos analizando ocurrió un aumento de precios, es decir, una inflación de 100%. Si los bienes se vendían a 200 pesos, al final del año se van a terminar vendiendo a 400 pesos. Ok, veamos qué pasa. Eh, Siendo el ítem de costo más importante los salarios, hay que reconocer que los salarios en general en cualquier país están pactados en contratos y por lo tanto no cambian rápidamente. En particular en Chile, los contratos se repactan cada un año y por lo tanto en el lapso de menos de un año los contratos y el salario especificado de los contratos no va a cambiar y por lo tanto el costo asociado a salarios no va a cambiar. Entonces, imaginemos la situación de una empresa en julio. En julio se ha experimentado un aumento de precios porque hay inflación, pero no un aumento de costos significativo porque los costos salariales no han cambiado todavía. Entonces, veamos, el precio cambió, aumentó, el costo unitario se mantuvo, y si eso pasó, el beneficio por unidad es mayor. Y si es mayor, la empresa está ganando más, va a tener un incentivo a producir más. Produce ahora una oferta agregada 2, cualquier valor, que es mayor a la oferta agregada 1. Ah, Cuando llegue diciembre, va a ocurrir que los costos, es decir, los salarios pactados en los contratos, se van a renegociar entre empleadores y empleados. Y muy probablemente entonces lo que los empleados van a pedir es un reajuste asociado a la inflación que ocurrió en el periodo anterior, que sería de 100%. Entonces, el salario que está pactado en el contrato se reajusta o se vuelve a firmar y tenemos esto. Los precios a los cuales la empresa vende su producción subieron en un 100%, los costos han subido también y por lo tanto, si los precios y los costos subieron, el beneficio o ganancia por unidad producida es el mismo que antes. Y si eso es así, la empresa está dispuesta a producir lo mismo que producía al principio del año porque el beneficio que obtiene es el mismo que al principio del año. En esta lámina decimos lo mismo que la lámina anterior, pero más formalmente. Algunos costos son fijos dentro de cierto plazo, por ejemplo, y en particular los cambios en los salarios no son automáticos. En el corto plazo, los salarios son rígidos, queriendo decir que no cambian. Esta palabra es muy importante, los salarios son rígidos y no flexibles, queriendo decir que no han cambiado todavía. Y eso nos permite definir lo siguiente. El corto plazo es un cierto periodo de tiempo en que los salarios no han cambiado todavía. Y el largo plazo es un cierto periodo de tiempo en que los salarios se renegocian y se ajustan. Esta lámina me la voy a saltar porque dice lo mismo que ya dijimos en láminas anteriores. Bueno, en consecuencia de todo lo que hemos dicho, si consideramos un corto plazo, un tiempo en el cual aún no se han reajustado los salarios, y si partimos de un nivel de precios de 100 y ocurre y para el cual la producción o la disposición a producir es 300 mil millones de dólares, entonces, para un nivel de precios mayor, y como no se han reajustado los salarios y los costos se mantienen, las empresas aumentan la producción. Para un nivel de presión menor, si transcurre todavía un corto plazo, la producción es menor. Tenemos entonces esta forma
de oferta agregada creciente que se llama de corto plazo o keynesiana. Lo cual hace que los costos suban y se mantengan igual que al principio, y los beneficios se mantengan igual que al principio del periodo, y las empresas mantengan la producción. ¿Sí? Entonces, imaginemos que partimos de un nivel de precio 100 para el cual hay una oferta agregada de 300 mil millones de dólares. Si ha transcurrido un corto plazo y hay aumento de precios, como en el punto azul que estamos mostrando, y como no hay aumento de salarios todavía, entonces las empresas aumentan la producción. Mientras hay un corto plazo, no se reajusten los salarios, la empresa aumenta la producción. Pero supongamos que ha pasado un tiempo suficientemente largo plazo, para que los costos sí aumenten, entonces la producción debería volver, eh, si todos los precios ya se han ajustado, debería volver al nivel inicial. Y así para periodos más largos. Al revés, si los precios bajan y ha ocurrido un corto plazo, la producción, la oferta agregada disminuye y disminuye. Pero si ha transcurrido a largo plazo, la oferta agregada vuelve a su valor inicial. Y tenemos por lo tanto un set o un conjunto de dos ofertas agregadas. La vertical se llama oferta agregada de largo plazo y la creciente es de corto plazo, que ya la conocemos. Esta lámina me la salto, ya dice lo que hemos discutido. Ok, avancemos un poco más y operacionalicemos lo que ya sabemos. Tenemos la oferta agregada de largo plazo, vertical, y la oferta agregada de corto plazo, creciente. ¿Sí? Um, el desempleo tiene que ver con el porcentaje de fuerza de trabajo que está con empleo, y eso a su vez tiene que ver con la cantidad de producción. Es más o menos obvio pensar que si hay más producción por parte de las empresas, hay más gente empleada y menos desempleo. El desempleo depende de la producción. ¿Sí? Imaginemos que si la producción es 300 mil millones de dólares, hay una tasa de desempleo de igual a n%, cualquier valor. Uh, Debería ser fácil entender que para producciones a la izquierda de ese valor, menores a ese valor, el desempleo va a ser mayor. En particular, las producciones menores a las ofertas agregadas menores a 300 mil millones de dólares implican que hay menos puestos de trabajo y por tanto hay más desempleo, y ese desempleo es de tipo cíclico. Es importante entender por qué es cíclico y no estructural ni friccional. Es porque el desempleo que está ocurriendo tiene que ver con la falta de puestos de trabajo, no la falta de los perfiles o competencias adecuadas, estructural, y no tiene que ver con un dejar el trabajo voluntario, que sería el friccional. Al revés, si avanzamos hacia producciones mayores a 280.000, hacia 290, 300, 310 o 320, va a haber más gente empleada y por lo tanto menos desempleo. Y Y habría que entender que en algún momento el desempleo cíclico va a ser cero. Si ahí lo que dice es que la tasa de desempleo es igual a la tasa natural de desempleo. Si más a la izquierda hay desempleo cíclico y más a la derecha hay un desempleo cíclico cero, el punto en el cual la oferta agregada de largo plazo se cruza con la oferta agregada de corto plazo es el punto en el cual el desempleo es solamente friccional y estructural. Y ahí parte solamente el desempleo de tipo friccional estructural sin haber cíclico. Por tanto, en ese punto hay un desempleo igual a la tasa natural de desempleo. La oferta agregada de largo plazo representa la situación o el plazo en el cual se han renegociado todos los contratos, ¿sí? Se han ajustado los salarios, y todo el que está trabajando al salario que se está ofreciendo, todo el que quiere trabajar, perdón, al salario que se está ofreciendo, está trabajando. Por lo tanto, a la izquierda van a haber desempleos mayores a la tasa natural de desempleo, y a la derecha va a haber valores de desempleo menores a la tasa natural de desempleo. Y si en el punto de intersección la tasa natural es igual a la tasa natural de la tasa de desempleo, perdón, es igual a la tasa natural de desempleo, significa que las empresas están produciendo a toda la capacidad que normalmente pueden producir, porque todos los que desean trabajar están trabajando. Y por ello vamos a llamar a la oferta agregada de largo plazo, más bien el valor donde está trazada, que sería 300 mil millones de dólares, le vamos a llamar PIB potencial. Y a la situación en la cual
la producción o la oferta agregada efectiva de 300.000 es igual al potencial, le vamos a llamar una situación de pleno empleo, porque todos los trabajadores de la fuerza de trabajo que están dispuestos a trabajar al salario que se les ofrece, encuentran un puesto de trabajo. Vamos a llamar a esta situación pleno empleo. El pleno empleo entonces es la situación en que todos los factores de la producción, en particular los trabajadores, están, entre comillas, normalmente siendo ocupados. ¿Sí? Solamente hay desempleo friccional y estructural. No es que no haya desempleo. Hay desempleo, pero todo el que hay es friccional y estructural. Por tanto, el desempleo es igual a la tasa natural de desempleo. El PIB potencial es un concepto que habíamos definido antes en este curso. Habíamos dicho algo así como que era el PIB máximo que un país podía generar. Y ahora vamos a sumar una definición relacionada con la anterior, que es el nivel de producción generado al estar en pleno empleo. Y por último, esto es muy importante, vamos a decir que el PIB potencial es el nivel de producción que un país produciría si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fuesen totalmente flexibles en largo plazo. Eh, hemos hablado ya varias veces sobre corto plazo y largo plazo y creo que es bueno revisar todo lo que hemos dicho a continuación. Los conceptos de largo y corto plazo son bastante laxos en macroeconomía, no hay una definición precisa, pero sí tenemos que entender más o menos los límites que hay entre cada uno. Podemos considerar algún periodo que se llamara muy corto plazo, que serían días o semanas, y algún periodo que se llamaría muy corto plazo, que serían decenas de años o quizás 100 años. ¿Qué ocurre en el muy corto plazo? Las empresas tienen una capacidad instalada fija, porque de aquí a un día más o de aquí a una semana más no es posible pensar que las empresas van a cambiar de forma significativa su tamaño de planta. Entonces su máximo de producción va a ser más o menos igual y por lo tanto el PIB potencial es fijo. En ese periodo tan corto, el PIB efectivo, la cantidad real, digamos, de producción que hacen las empresas, responde a la demanda agregada y responde contratando más o menos trabajadores, porque el corto plazo es tan corto que no es posible incorporar más maquinaria, solamente es posible incorporar más trabajadores. En un cierto periodo de tiempo los salarios no cambian, pero va a llegar un momento en que los salarios sí se pueden ajustar. Ese periodo es el que nosotros hemos llamado ahora largo plazo. Ahora, si dejamos pasar más tiempo aún, que es un concepto que no hemos discutido todavía, más adelante lo vamos a abordar, si dejamos pasar más tiempo que el largo plazo, ¿qué podemos esperar que ocurra? Las empresas, y esto es algo normal, las empresas hacen ajustes en su capacidad de planta, se amplían, incorporan más maquinaria, ya sea con más capital o también innovan tecnológicamente. Por lo tanto, se observa un aumento del PIB potencial. Su capacidad máxima de producción ha aumentado. ¿Qué es lo que uno observa cuando deja pasar suficiente periodo de tiempo? Debería ser claro que si comparamos la capacidad máxima productiva de una cierta empresa, cualquiera, Carosi, hoy día, y la comparamos con la capacidad máxima que tenía hace 40 años, es mucho mayor hoy día, porque es más grande y o porque tiene más tecnología. ¿Sí? Ahora, si consideramos un periodo de 50 o 100 años, creo que este día lo hemos discutido alguna vez, eh, en el muy largo plazo, la producción ni siquiera depende de la tecnología, depende de la estabilidad política, del sistema educativo y la capacidad de ahorro, porque hemos visto que el ahorro se traduce, perdón, en inversión.
Entonces, en resumen de todo esto, tenemos dos formas de oferta agregada, la keynesiana o creciente y la vertical o clásica, que asociamos con el PIB potencial y con la situación de pleno empleo. Resumiendo, eh, la oferta agregada que debemos dibujar y considerar y analizar es clásica o keynesiana. Eso depende de si los salarios son rígidos o no. Y a su vez, eso depende del plazo considerado y también de las características de la legislación laboral. Lo primero, del plazo considerado, ya lo hemos presentado, lo vamos a repetir a continuación, pero lo que vamos a agregar después de eso es lo relativo a las características de la legislación laboral. Al respecto del plazo, debido a que el salario, doble mayúscula, wage, salario nominal, está pactado en contratos y tomaría tiempo renegociarlos todos, hay un periodo que se llama corto plazo, en el cual el salario nominal no se puede ajustar y es rígido y tenemos una oferta agregada keynesiana. Pero si consideramos un plazo tan largo como para que los salarios se reajusten, largo plazo, el salario nominal se ajusta y tenemos una oferta agregada clásica. Por otro lado, la rigidez o flexibilidad de los salarios nominales también depende de las características de la legislación laboral. Por ejemplo, independientemente del plazo, corto o largo, si existe alguna restricción que vamos a revisar a continuación al cambio de salario, entonces estos van a ser siempre, independientemente del plazo, rígidos. Por ejemplo, la existencia del concepto del salario mínimo implica que los salarios nunca pueden bajar por debajo de un cierto nivel. ¿Sí? Cuando los salarios suben, perdón, cuando la inflación es positiva, un trabajador podría pedir reajuste para que le suba el salario. Cuando la inflación es negativa, no es posible que se le baje el salario si es que ese salario inicial era el salario mínimo. Entonces, para cualquier tiempo considerado posible, el salario nominal, si es que es mínimo, no puede bajar y por tanto siempre es rígido y siempre dibujaremos una oferta agregada keynesiana. Por otro lado, las leyes laborales o las leyes sindicales pueden tener otro tipo de rigideces. Los contratos colectivos duran más que un contrato normal e impiden que el salario nominal suba o baje en un periodo más largo de tiempo. Entonces, si hay leyes laborales que impiden que el salario baje o suba, tenemos un salario nominal más rígido y una oferta agregada keynesiana independiente del tiempo. Por último, como ejemplo, algunos salarios en algunos países, y uno podría imaginar en Chile, están pactados en algún tipo de variable que expresa la inflación, por ejemplo UEFs. Entonces, si hay aumento de precios, de un día para otro, como mi salario está expresado en UEFs, mi salario ha subido. Entonces ha respondido de manera inmediata al aumento de los precios. Por tanto, para casi cualquier periodo considerado, los salarios son considerados flexibles y la oferta agregada siempre es clásica. Perdón, volví. En esta lámina la hemos considerado separada, pero lo que vamos a empezar a hacer ahora es juntarlos acá. Estoy retrocediendo en que hay equilibrio de corto plazo y de largo plazo y por tanto el PIB efectivo es igual al potencial. Para entender por qué eso es así y entender cómo son los mecanismos y cómo se puede llegar a la situación de largo plazo, necesitamos introducir algunos conceptos más. A eso vamos ahora. La diferencia entre el salario nominal y el salario real. El salario nominal, en principio, vamos a definirlo mejor en unos momentos más, es el numerito que aparece en mi colilla de pago, en mi liquidación o la cantidad de dinero que me pagan. Es mi salario expresado en cantidad de dinero. Entonces, supongamos que es 1000 y por otro lado, el precio de las cosas que yo voy a comprar es 500, entonces el poder adquisitivo real, en términos de pan, de mi salario nominal es 2. Con mi salario nominal yo puedo comprar 2 kilos de pan. Ese 2 es el salario real. Para profundizar un poquito más, pensemos que el precio del pan hubiese subido, pero el salario se mantiene en 1000. En tal caso, mi salario nominal sería el mismo que antes, pero el salario real habría bajado porque los precios subieron. ¿Sí? En este caso, en el segundo caso, en el primer caso, perdón, el salario nominal es 1000 y el salario real es 2, y en el segundo caso, el salario nominal se mantiene en 1000, pero el salario real bajó. Real se queda en 1. Así que ahora más formalmente, acá tenemos las definiciones, W mayúscula por wage, en inglés salario, es el monto del salario expresado en dinero, el salario nominal, y el salario real, W minúscula, es la cantidad de bienes o de PIB que se puede comprar con el salario nominal. Y el cálculo es más o menos sencillo, el salario real es igual al salario nominal dividido por el nivel de precios.
Ahora vamos a establecer una relación entre la tasa de desempleo y el salario nominal. Examinemos la situación actual. Una empresa o el conjunto de las empresas están contratando a, digamos, dos trabajadores o 2.000 o 2 millones de trabajadores, pero hay un stock, así se dice, de trabajadores desempleados de 5 millones. Buscamos el porcentaje, pensemos que ese porcentaje de desempleo es un 10%, cada cajita de empleados y empleadas que están arriba es un 2%. Y pensemos que la tasa natural de desempleo es 6%, por lo tanto hay un 6% de trabajadores desempleados de tipo friccional y estructural y hay por tanto, un 4% de desempleo friccional. Supongamos que hay un salario de mercado nominal igual a W cualquiera. Si una empresa quisiera aumentar su producción, porque hay más demanda, eh, debería contratar más trabajadores. Como en este caso hay un conjunto de trabajadores disponibles que tienen las competencias necesarias y están dispuestos a trabajar al salario que se les ofrezca, entonces, si el desempleo está por encima de la tasa de desempleo, perdón, de la tasa natural de desempleo, entonces al contratar un trabajador más, el salario nominal no tiene por qué subir, porque todavía hay trabajadores dispuestos a trabajar y con los perfiles necesarios. El desempleo ahora es 8%. Si se contrata un trabajador más, o perdón, al último trabajador cíclico desempleado, el salario no tendría por qué tender a subir. Ahora, a medida que el desempleo va disminuyendo, como estamos viendo ahora, y llegamos a en particular llegamos a la tasa natural de desempleo, entonces, si las empresas quieren aumentar su producción, están obligadas a contratar a trabajadores con desempleo friccional o estructural y por lo tanto, sea como sea, ya sea porque se requiere mayor costo para capacitarlos u ofrecer un salario mayor para tentar a los friccionales, cuando el desempleo es tan bajo como la tasa natural de desempleo, el salario nominal tiende a subir, como lo estaba mostrando acá. Y a medida que el desempleo se hace mucho más bajo aún, la tendencia o la presión para el desempleo, perdón, para el salario nominal, es a subir más todavía porque quedan menos trabajadores desempleados disponibles. Así que en resumen, vamos a establecer esta relación. Si el desempleo es bajo, en particular más bajo que la tasa natural de desempleo, entonces el salario nominal tiende a subir. Y si el desempleo es alto, el salario nominal tiende a bajar. Bueno, una vez entendido la relación que hay entre el desempleo y el salario nominal, examinemos ahora la dinámica y la naturaleza del proceso de ajuste que hace que la economía se mueva autónomamente, sin intervención de las autoridades económicas. Imaginemos que partimos de esta situación. Piensa en un momento, aquí hay equilibrio macroeconómico de corto plazo y también hay eh, equilibrio macroeconómico de largo plazo. Hay pleno empleo y hay un desempleo igual a la tasa natural de desempleo. Tenemos arriba, dice, que hay un cierto salario real que se está pagando, que es equivalente al salario nominal dividido por el nivel de precios. Esos piénselo como álgebra, son valores cualquiera. Y tenemos un desempleo que es igual a la tasa natural de desempleo. Tenemos una situación, digamos, de equilibrio. De equilibrio, digamos, beneficioso. Tenemos el desempleo igual con cero desempleo cíclico y una inflación que es la adecuada. Supongamos que aumenta la demanda agregada. Estoy mostrando un proceso que es gradual y es de a poco y lo estoy mostrando como esquematizado. Si aumenta la demanda agregada, según lo que está mostrándose ahí, el nivel de precios sube. Si hay más demanda, los precios de las cosas suben. ¿Sí? Si hay más demanda, implica que hay más producción. Fíjense que el PIB efectivo es ahora 305.000, 303.000 millones de dólares y por lo tanto el desempleo va a ser más bajo. Entonces aquí lo mostramos de nuevo. A medida que la demanda agregada va subiendo, el nivel de precios sube, que es la P grande que está creciendo arriba a la derecha. Por lo tanto, como los salarios nominales no se han reajustado todavía, el salario real cae. Y al mismo tiempo, como el, la producción es más alta, el nivel de desempleo es más bajo. ¿Sí? Esta parte de la animación la voy a repetir de nuevo porque es bien interesante entenderla. Entonces tenemos
una cadena de cambios que ocurren. La demanda agregada aumenta. A medida que aumenta, sube el nivel de precios. Considerando que el salario nominal no se ha movido, entonces el salario real cae. También a medida que aumenta la demanda agregada, las empresas responden produciendo más y eso hace que el desempleo caiga. Supongamos que llegamos ahora al largo plazo, al momento en que los salarios van a reajustarse. Debido a que el desempleo es tan bajo, cuando se reajusten los salarios nominales, van a reajustarse hacia el alza, van a subir, porque hay muy pocos desempleados. Si las empresas quieren emplear a los pocos desempleados que quedan, no tienen más que aumentar el salario que pagan. Entonces, si los salarios que pagan aumentan, significa que los costos de las empresas aumentan y por lo tanto la oferta agregada va a disminuir. Porque la oferta es la disposición a producir y si hay costos laborales más altos, la oferta agregada disminuye y pasa lo siguiente. ¿Estamos ahí? Los salarios nominales aumentan, dice la derecha, y la oferta agregada retrocede. Lo vamos a decir de nuevo. Llegamos hasta aquí, aquí empieza el largo plazo, aquí llega el momento de reajustar los salarios nominales aumentan, tanto por el bajo desempleo como porque hubo inflación, eh, y por tanto la oferta agregada retrocede. Lo digo una vez más, salarios nominales que aumentan, desempleo que vuelve a aumentar porque la producción disminuye, fíjense que ahora estamos en 300.000 millones de dólares de nuevo, y salario real que vuelve a su nivel original. Salario real que vuelve a su nivel original. Entonces, ¿qué tenemos al nivel, al final de todo el proceso? Aumentó la demanda agregada, temporalmente hizo que el PIB aumentara y el desempleo bajara, pero cuando dejamos pasar suficiente tiempo, volvemos al mismo PIB anterior y lo único que ha cambiado es el nivel de precios. ¿Sí? Aquí está el proceso de ajuste, estoy repitiendo lo que ya habíamos dicho. Inicialmente el PIB potencial es igual al efectivo. Si la demanda agregada aumenta, el PIB efectivo se vuelve mayor al PIB potencial, va a haber un bajo desempleo. Y en largo plazo, cuando se reajusten los salarios, el salario nominal va a subir y eso hará que disminuya la oferta agregada de corto plazo hasta llegar nuevamente al equilibrio de largo plazo. Los precios subieron, el salario nominal subió, pero el salario real se mantiene y el PIB efectivo vuelve a ser igual al PIB potencial. Examinemos el mismo proceso de ajuste, pero con respecto a una disminución de la demanda agregada. Tenemos un salario real que está expresado ahí y una tasa de desempleo que es igual a la tasa natural de desempleo. Si la demanda agregada disminuye, esto lo voy a repetir varias veces, la producción disminuye, por lo tanto el desempleo aumenta, lo estoy diciendo de nuevo, la producción disminuye, el desempleo aumenta, los precios bajan, fíjese que el nivel de precio ahora es cerca de 90, y como los salarios nominales no se han reajustado, el salario real aumenta. Si tengo un mismo salario nominal y los precios son más bajos, el poder adquisitivo de mi salario es mayor. ¿Sí? Y ahora ha llegado el momento de largo plazo en el cual los salarios se reajustan. Tanto porque el desempleo es alto como porque hubo inflación negativa, los salarios nominales se van a reajustar a la baja. Hay mucha gente desempleada esperando para trabajar y por lo tanto las empresas pueden ofrecer un salario menor al que ofrecían antes. Pero si eso pasa, los costos laborales disminuyen y la oferta agregada, la disposición a producir, aumenta. Lo tenemos acá. La oferta agregada empieza a aumentar, lo voy a decir varias veces, lo digo de nuevo, la oferta agregada empieza a aumentar porque el salario nominal empieza a disminuir y al final del proceso tenemos que la producción efectiva volvió a ser la que era la potencial, el salario real volvió al nivel original. Lo único que pasó es que el salario nominal bajó y los precios bajaron. Aquí está dicho esto. Proceso de ajuste. Tenemos PIB potencial igual al efectivo. Si la demanda agregada disminuye, tenemos un PIB efectivo menor al potencial y un alto desempleo. Eso hace que en el largo plazo, cuando se reajusten los salarios, el salario nominal tenderá a bajar porque hay alto desempleo. Y eso hará que aumente la oferta agregada de corto plazo hasta llegar al equilibrio largo plazo. Y la conclusión final es, los precios bajaron, el salario nominal bajó, pero el salario real se mantuvo y el PIB potencial volvió a ser igual al PIB efectivo. Lo que hemos descrito se establece en macroeconomía, se presenta como el concepto de la dicotomía clásica.
El sistema económico, la economía completa, se desvía de su valor de largo plazo, de su PIB potencial, debido a la demanda agregada, pero tiene mecanismos de ajuste propios, autónomos, que la hacen volver al PIB potencial, que son los que ya describimos. Entonces, en una economía con salarios completamente flexibles, es decir, cuando llega el largo plazo, entonces siempre estamos en pleno empleo. Cuando pasa suficiente tiempo, volvemos a la situación de pleno empleo, y lo que ocurre es que las variables reales, las relativas a la cantidad de producción, que son el salario real y el PIB real, no son influenciadas por las variables nominales, que son aquellas expresadas en cantidades de dinero, el salario nominal y los precios. El salario nominal y los precios pueden cambiar, pero las variables reales no cambian. Eso se llama la dicotomía clásica. ¿Sí? O dicho de otra manera, los cambios en las cantidades de dinero en el largo plazo no tienen efectos reales en términos de la capacidad adquisitiva. ¿Sí? Eh, Avancemos un poco más. No hemos, lo que estamos diciendo pareciera querer insinuar de que la economía y con el equilibrio macroeconómico a corto plazo siempre vuelve al PIB potencial. Entonces como si nunca avanzara. Pero lo que tenemos que considerar ahora es la posibilidad de que el PIB potencial mismo aumente, lo cual es bastante sencillo de entender si entendemos que el PIB potencial se relaciona con la capacidad máxima de producir de las empresas. Y esa capacidad máxima puede aumentar porque las empresas aumentan su capacidad de planta y o porque innovan tecnológicamente. Ese cambio de la imagen de la empresa, desde una empresa basada en tuberías, en chimeneas, a una empresa, digamos, muy moderna, está queriendo hablar del cambio tecnológico. Entonces, si una empresa aumenta su capacidad de planta eh, o mejora su tecnología, es capaz de producir más. Y eso, a nivel de todo el país, ocurre cuando ha pasado un tiempo suficientemente largo, que no es el largo plazo que estamos discutiendo, sino un plazo más largo. Entonces, si hoy día, en 2019, el PIB potencial o lo máximo que la economía puede producir es aproximadamente 269 mil millones de dólares, si pasa un tiempo suficientemente largo, aquí lo puse con 2012, si pasa un tiempo suficientemente largo, va a haber un aumento tecnológico o aumento de la planta. Y tenemos un PIB potencial que aumenta año a año a intervalos más o menos regulares. Porque el crecimiento económico potencial es más o menos estable. ¿Sí? Lo digo de nuevo, la oferta de largo plazo, la oferta agregada a largo plazo, es decir, el PIB potencial, puede aumentar por aumento de la capacidad productiva en términos de tamaño de planta y por cambio tecnológico. Eso ocurre en periodos más largos y en pequeñas porciones cada año. Entonces tenemos que el PIB potencial aumenta un poquito cada año de manera bastante uniforme, que es lo que se está mostrando en la animación en estos momentos. ¿Sí? Aquí es lo mismo, solo que de una vez es lo mismo que dijimos recién. Entonces, formalmente, la oferta agregada de largo plazo, que es el PIB potencial, varía lentamente cada año debido a avances tecnológicos o aumento de la productividad o a más y mejor fuerza de trabajo. Con todo lo que hemos discutido, ya estamos en condiciones de entender el panorama completo de los movimientos que le ocurren, fluctuaciones, dicho el lenguaje técnico, que le ocurren a la producción, los precios y el desempleo en los plazos muy cortos, cortos, largos y más largos. Ya sabemos que dependen de los movimientos que le ocurran a la demanda agregada, a la oferta agregada de corto plazo y al PIB potencial. Sabemos también que la demanda agregada es la más volátil, la que se mueve más rápido porque responde a las decisiones de los consumidores en el país y el resto del mundo y es más fácil que fluctúe. Y la oferta agregada se mueve más lento porque depende de la capacidad productiva de las empresas y de la innovación tecnológica. Entonces, en esta situación que estamos presentando, tenemos un país que está en equilibrio, está en pleno empleo porque su equilibrio a corto plazo coincide con el PIB potencial en el 2008. Y supongamos que del 2008 al 2009 ocurre esto.
el PIB potencial, la capacidad máxima de la economía, se movió solo un poquito y la demanda agregada se movió más. Tenemos una producción efectiva que está por encima de la producción potencial de las empresas, lo cual implica un desempleo muy bajo y un crecimiento del PIB muy importante y una presión para que haya inflación, porque estamos produciendo con costos mayores. Podría pasar del 2009 al siguiente año este movimiento, nuevamente una demanda agregada que empuja y tira a la economía y un crecimiento del PIB potencial que está por debajo de la demanda agregada, y tenemos por tanto una brecha, una diferencia entre el PIB efectivo, que en este momento está más o menos en 303 mil millones, algo así, que está por encima del PIB potencial. Todavía tenemos presiones inflacionarias. Supongamos que ahora ocurre esto. La economía se ralentizó, como suele decirse, y el crecimiento del PIB potencial la dejó atrás. O sea, las empresas están pudiendo producir más de lo que efectivamente están pudiendo producir. Tenemos un PIB efectivo por debajo del PIB potencial, una situación menor al pleno empleo, un desempleo más bien alto y poca presión inflacionaria. ¿Sí? Aquí para matizar, podríamos considerar una situación en la cual la economía volvió al pleno empleo. ¿Sí? Y acá, en esta siguiente lámina, está mostrado más o menos lo mismo, se lo dejo a ustedes para que lo analicen. Una demanda agregada que aumentó eso y una oferta agregada que aumentó hasta ahí y un potencial que se quedó atrás. ¿Sí? Estamos queriendo mostrar lo mismo que mostramos en la lámina anterior, solo que de otra manera. Entonces, en resumen, la demanda agregada y la oferta agregada de corto plazo tienen más variaciones que la oferta agregada de largo plazo, es decir, que el PIB potencial. Algunas veces, dependiendo de los vaivenes de la economía, el PIB efectivo es mayor que el PIB potencial y algunas veces el PIB efectivo es menor que el PIB potencial. Y ahora podemos mirar de nuevo este famoso gráfico de esta serie de tiempo que muestra el PIB, al desempleo. Recuerden que el PIB, las columnas azules se leen a la izquierda, en el eje de la izquierda, el desempleo, puntos negros, se leen en porcentaje en el eje de la derecha y la inflación también. Y aquí está el PIB potencial. Entonces, la situación del año, por ejemplo, 2004, una situación en la cual el PIB efectivo está por encima del potencial y eso fue producto de que la demanda agregada creció por encima del potencial y como consecuencia tenemos en el 2004 un desempleo que está bajando o es bajo, más bajo que la tasa natural de desempleo en particular, y una inflación que está tendiendo a subir. Lo mismo el 2005. Y el 2006 y 2007 estamos observando una situación en la cual el PIB efectivo está por debajo del PIB potencial, y eso tiene que haber sido porque la demanda agregada es más baja que el PIB potencial, y esto está asociado a un desempleo que sube y a una inflación que baja. ¿Sí? Entonces, la línea morada es nuestro PIB potencial que crece lentamente cada año a intervalos más o menos graduales, y el PIB efectivo obedece a los vaivenes de la demanda agregada fundamentalmente, por eso tiene mayores fluctuaciones. ¿Sí? Llamamos en general, esto ya lo habíamos dicho antes, llamamos en general a los años en los cuales el PIB efectivo está por encima del potencial, expansión, y a los años en los cuales el PIB efectivo está por debajo del potencial o bajando, recesión. Con esto hemos terminado. Recuerden que la idea de esta PowerPoint es que ustedes puedan revisarlo antes de las clases que vamos a tener y lo pueden ver una y otra vez, pausarlo. Les sugiero que experimenten con esto y lo vean al ritmo que a ustedes les parezca. Que tengan una buena noche, una buena tarde o un buen día.